tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué privilegio es poder estar una vez más conectado para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Le oro al Señor para que sea de bendición, de inspiración, de motivación. Dios me utilice para que juntos podamos mirar las grandes lecciones que tiene para nosotros el Señor a través de este folleto. Estamos en la séptima lección de este tercer trimestre del año 2024, instruyendo a los discípulos, parte 1 es el título de la lección, y la sección para este día, ¿quién es el más grande? Y Dios nos va a permitir a través de esta lección tomar algunas lecciones necesarias para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto necesitamos de la lección de hoy en nuestro corazón? En el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, los capítulos 30 al 41, vamos a encontrar entonces el escenario de lo que hoy estamos hablando y de lo que hoy la lección nos quiere dejar. En esta sección, Cristo va a hacer su segundo anuncio acerca de la muerte. Pero hay una diferencia con el primero. Hay una diferencia con el primer anuncio que ha dado posterior al reconocimiento de Pedro. ¿Recuerdas? Cuando Pedro lo reconoció como el Mesías, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora el énfasis no está en que allá lo van a matar, el énfasis no está en sus verdugos, el énfasis lo está colocando ahora en que él va a ser traicionado. Dice textualmente Jesús, el Hijo del Hombre será entregado, es decir, alguien le va a traicionar y alguien le va a hacer, lo va a llevar, lo va a entregar a los líderes religiosos, al imperio romano, para que él sufra la muerte de cruz. En esta oportunidad el traidor no es identificado, aunque ya el Evangelio de Marcos lo ha identificado cuando hace la lista de los discípulos en el capítulo 3 y lo identifica como el traidor, el que le entregó, el que va a traicionar al Señor. Así que Jesús dice, el Hijo del Hombre será entregado, dando a entender que va a ser traicionado. Indica una vez más que va a morir, pero que al tercer día va a resucitar. Y la Biblia dice que los discípulos no entendían nada, no comprendían esto, y lo que es peor, ellos les daba miedo preguntar qué es exactamente lo que tú estás diciendo. El miedo no era por un regaño, el miedo era porque no querían ellos aceptar la verdad que Jesús estaba mostrando. Dice el dicho popular, el proverbio popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los discípulos no era que no entendían, más claro no podía estar el mensaje del Señor, no lo aceptaban, lo rechazaban, y como lo rechazaban, entonces se bloqueaban ante ese mensaje. Y vamos a mirar un recorrido de Jesús. Todo esto está ocurriendo en un recorrido que el maestro está haciendo. Lo encontramos en primer lugar en Cesarea de Filipo, en el capítulo 8. Ahora está recorriendo Galilea y termina entrando en Capernaum. Un recorrido de norte a sur está haciendo el Señor Jesús con sus discípulos y están instruyendo a los suyos. Mientras iban caminando de Galilea a Capernaum, una vez que entendieron que alguno le iba a traicionar, entonces empezó una discusión entre ellos. Empezaron a discutir los discípulos. Y cuando entran a la casa en Capernaum, el Señor los llama y le dice, ¿qué era lo que ustedes venían hablando? ¿Qué era exactamente lo que venían discutiendo? Ahora, la pregunta de Jesús no es de ignorancia. Él sabía, porque como dice Juan, él no necesitaba que nadie le dijera nada de nadie, porque todo lo sabe, es Dios. Simplemente estaba esperando la reacción de ellos, y la reacción en este lugar es que se callan.
no son capaces de decirle lo que estaban discutiendo, porque la discusión que se forma entre ellos es para ver quién es el más importante, quién es el que va a tener el cargo más importante, quién es el que va a destacarse entre ellos, quién es el que va a ser el más consentido, el más cercano en el reino, el más poderoso. Y como dice la lección, aunque no nos gusta admitirlo, ese es el pensamiento de muchos de nosotros. Y por eso el Señor tiene que entonces instruir a sus discípulos en otra dirección. Y la instrucción que da a los discípulos es la instrucción que tú y yo necesitamos en este día. Es la misma instrucción que necesitamos aprender, recordar y aplicar. Él le dice, mira, el reino de los reinos de este mundo se portan al contrario del reino de Dios. Si alguien quiere ser el más grande en el reino de los cielos, entonces tiene que convertirse en el servidor. Tiene que convertirse en el que más atienda, el que más sirva. El liderazgo dentro del pueblo de Dios no es para mandar. El liderazgo dentro del pueblo de Dios no es para ordenar, no es para sentarme como un capataz y sentirme entonces como el poderoso que todos tienen que obedecerme. No, el liderazgo dentro del pueblo de Dios entonces es un liderazgo de servicio. Mientras más alto el cargo, más servidor debe ser. Más servidor del pueblo de Dios debe ser. Y toma un niño, sin duda había un niño allí en la casa donde estaba. Y tomando al niño le dice, mira, el que recibe a un niño me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al Padre, ligando de esa forma el carácter de un niño al reino del Señor. El que no fuere como niño no podrá entrar al reino de Dios. Y a mí siempre me ha llamado la atención esta expresión de Jesús. Y mira cómo es de interesante. Es que los niños tienen una dependencia ciega de papá. No la discuten, no están dudando, dependen y creen en papá, creen en mamá. Por eso el Señor compara a los seguidores verdaderos del reino con un niño. Y los discípulos parecen no entender todavía la lección. Parecen todavía cegados, cerrados a lo que el Señor quiere enseñarles. Porque ahora Juan presenta un caso. Le dice, Señor, hemos visto a uno que predicaba en tu nombre, no pertenece a nuestro grupo, no pertenece a nuestro equipo y lo hemos mandado a callar. Le hemos dicho que no puede hacerlo porque los únicos autorizados somos nosotros. Y Jesús le dice, no, eso no es así. El que no es contra mí es conmigo. Y luego hace una aseveración interesante. Aquel que le da un vaso de agua a un seguidor mío, a uno de mis seguidores, no quedará sin recompensa. Aún la cosa más modesta que nosotros hagamos en favor del reino de los cielos no quedará sin recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. No pasará desapercibido por Dios. No será ignorado por el Señor. Bendito sea su nombre. Así que allí termina con esto del discípulo que no o del predicador que no pertenece al equipo, que no pertenece al grupo, que no pertenece al clan. Termina Jesús la instrucción en este segmento de la necesidad de convertirse en un servidor. Que el reino de los cielos, en contraste con los reinos de este mundo, evalúan el liderazgo por quien más sirve y no por quien más manda. Por quien más sirve y no por el que más tiene servidores. Servidores, sí. Por eso nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Algunos hemos creído que el liderazgo en la iglesia es para mandar.
Algunos hemos creído que el liderazgo en la iglesia es para sentirnos grandes y poderosos, pero no, el liderazgo en la iglesia es para servir. Que Dios nos ayude a entender esta lección. Que Dios nos ayude a internalizar esta lección y a vivirla. Porque los discípulos estaban cerca del Señor y discutiendo por cosas que no eran importantes ni clave. ¿Te parece que oremos para que el Señor nos ayude? Yo quiero orar. Yo quiero decirle al Señor que me ayude para ser el líder que Él quiere, es decir, el servidor de su pueblo que Él desea. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por lo que tú haces en favor nuestro. Gracias, Señor, por la lección de liderazgo. Un liderazgo de servicio es el que tú evalúas. Ayúdanos, Señor. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Y queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.